El verano de 1954 bañaba Marbella con tonos dorados y aromas de jazmín. En aquella época, la ciudad era un refugio silencioso de la alta sociedad española, con sus estrechas calles empedradas y sus casas encaladas que ocultaban secretos mucho más profundos que sus fachadas. Elisa Montoya había crecido allí, entre fiestas elegantes y silencios cargados, hija única de una familia tradicional, cuya fortuna se confundía con la propia historia del lugar. Desde pequeña, Elisa había sido educada para ser perfecta, discreta, culta, obediente, pero bajo la superficie de aquella mujer de 24 años vivía un espíritu inquieto, soñador y sediento de algo que la vida, cuidadosamente planeada por sus padres, nunca podría ofrecerle: libertad. Su belleza clásica, piel clara, largos cabellos castaños y profundos ojos verdes, era admirada por todos, pero también era una prisión que la obligaba a cumplir las expectativas ajenas. Fue en una tarde sofocante de junio, durante una visita al mercado municipal, cuando el destino decidió cambiar su vida. Entre puestos de frutas frescas y aromas de especias, sus ojos se cruzaron con los de él, Sebastián Ibáñez, joven, imponente y con una mirada intensa que parecía atravesar el tiempo. Trabajaba ayudando a su tío en un pequeño puesto de vinos y aceites, pero había en él algo que escapaba a la sencillez del entorno, una elegancia natural, una postura firme y un aura de misterio. El primer encuentro duró apenas unos segundos. Elisa compró una botella de aceite, agradeció tímidamente y se alejó, pero al llegar a casa se dio cuenta de que su corazón latía más rápido que nunca. Pasó toda la noche recordando la sonrisa contenida de Sebastián, la forma en que sus ojos la observaron, como si ya la conocieran de otras vidas. En los días siguientes buscó excusas para volver al mercado. A veces decía a su madre que quería fruta fresca, otras que necesitaba ingredientes para un postre que nunca haría. Y allí estaba él, siempre en el mismo lugar con la misma mirada. Poco a poco comenzaron a intercambiar palabras, luego frases, y finalmente conversaciones que parecían durar una eternidad. Sebastián era diferente a todos los hombres que Elisa había conocido. Hablaba con pasión de literatura, soñaba con viajar por el mundo y tenía una visión de libertad que resonaba profundamente en su corazón. Había en él una amabilidad que contrastaba con la frialdad de los aristócratas con los que se suponía que debía casarse. Y había algo más, una intensidad silenciosa que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como simple curiosidad se transformó en algo que ninguno de los dos podía negar. Se encontraban en secreto en las calurosas tardes, caminaban por playas escondidas y compartían confidencias bajo la sombra de los pinos. El roce de sus manos se volvió inevitable, sus miradas, peligrosamente prolongadas. Era como si el destino los hubiera llamado el uno al otro. Pero la felicidad venía acompañada de un presentimiento oscuro. Elisa sabía que su familia jamás aprobaría aquella relación. Los Montoya no se mezclaban con gente común. Su padre, don Álvaro Montoya, era un hombre rígido, conocido por su orgullo y por guardar rencores como si fueran tesoros. Y el apellido Ibáñez, aunque respetable, no era digno de su hija, al menos no a sus ojos. El destino, sin embargo, parecía burlarse de esas barreras sociales. Cuanto más prohibido era el sentimiento, más fuerte se hacía. Una tarde, durante un paseo junto al mar, Sebastián tomó la mano de Elisa con firmeza y dijo: «No sé cómo empezó esto, pero sé que no quiero que termine». Ella respondió con una tímida sonrisa y el corazón desbocado. Era la primera vez que alguien la hacía sentirse viva. Fue ese mismo día cuando se dieron su primer beso, robado, urgente y arrebatador. El mundo pareció detenerse. El sonido de las olas, el viento salado del mar, el sol dorado cayendo sobre la ciudad, todo desapareció. Solo existían ellos dos, perdidos el uno en el otro como si nada más importara. Y en ese instante, ambos supieron que estaban cruzando una línea sin retorno. Pero ni el amor más puro está a salvo de los secretos que el mundo insiste en ocultar. Una mañana, mientras hablaba con la ama de llaves de la familia, Elisa escuchó sin querer un nombre que congeló su sangre: Ibáñez.
La mujer hablaba de un escándalo antiguo, algo ocurrido 25 años atrás, que involucraba a su padre y a otra mujer. Elisa no quiso creerlo, hasta oír el nombre completo, Rosa Ibáñez. Desde ese día, una inquietud comenzó a apoderarse de ella. Investigó discretamente, hizo preguntas a conocidos, escarbó en un pasado que su familia prefería enterrar. Cada respuesta la perturbaba más. Rosa Ibáñez había sido una mujer con la que su padre tuvo una relación antes de casarse con su madre, y de esa relación había nacido un hijo. Su corazón se negaba a aceptar lo que su mente ya intuía. ¿Era posible? ¿Podría Sebastián ser su medio hermano? La idea era absurda, imposible, pero cuanto más investigaba, más encajaban las piezas. La edad, la historia de la madre de Sebastián, el silencio incómodo cuando preguntaba por el pasado. Elisa intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Sin embargo, la duda envenenó cada beso, cada mirada. Comenzó a alejarse sin explicar el motivo, evitando sus encuentros y buscando excusas. Sebastián notó el cambio. ¿He hecho algo mal?, preguntó una tarde, sosteniendo su mano con preocupación. Elisa, con lágrimas en los ojos, solo dijo: «No, es que esto no debería estar pasando». Sebastián estaba confundido y herido, pero no insistió. Sentía que había algo más detrás de sus palabras, algo que ella no podía decir. Esa noche caminó solo por la playa, intentando entender qué había cambiado. Y cuanto más pensaba, más se convencía de que había fuerzas mayores intentando separarlos. Mientras tanto, Elisa decidió enfrentarse a su padre. Durante una cena tensa, con las velas parpadeando y el sonido lejano de un piano de fondo, preguntó directamente: «Papá, ¿quién fue Rosa Ibáñez?». El vaso cayó de las manos de don Álvaro, rompiéndose en el suelo. El silencio que siguió dijo más que cualquier respuesta. «Eso no es asunto tuyo», respondió él con frialdad. «Fue un error del pasado, nada más». Pero Elisa no se echó atrás. «¿Tienes un hijo con ella?». La rabia en los ojos de su padre fue la confirmación que temía. Se levantó y abandonó la sala sin decir una palabra más. Esa noche, Elisa lloró sola, sintiendo el peso insoportable de una verdad que podía destruirlo todo. En los días siguientes, trató de evitar a Sebastián a toda costa. Sabía que debía alejarlo antes de que ambos fueran consumidos por aquel secreto, pero el corazón no obedecía a la razón. Bastaba verlo a lo lejos para que todo regresara. El deseo, el amor, la necesidad. Era como luchar contra su propia naturaleza. Una noche, Sebastián apareció en su ventana, desesperado por respuestas. «No puedo seguir así, Elisa. Dime qué está pasando». Ella trató de resistirse, pero al verlo allí, vulnerable, apasionado, con los ojos llenos de miedo, cedió. «Hay algo que podría destruirnos. No deberíamos estar juntos». Pero incluso al decir esas palabras, se acercó a él y lo besó con la misma intensidad de siempre, como si el mundo estuviera a punto de acabar. Ese beso selló su destino. Ahora no había vuelta atrás. Aún sabiendo el riesgo, aún con el peso del pasado sobre ellos, Elisa y Sebastián eligieron el amor, o tal vez fueron elegidos por él, y en ese instante ambos supieron que estaban a punto de desafiar no solo a sus familias, sino al destino mismo. Después de aquel beso, Elisa pasó noches enteras sin poder dormir. Las palabras de su padre resonaban en su mente como una sentencia. Fue un error del pasado. Pero, ¿y si ese error tenía nombre y rostro? ¿Y si ese error era el hombre del que estaba perdidamente enamorada? Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Sebastián y sentía el corazón encogerse de culpa. El deseo que los unía ahora venía acompañado de miedo. Sebastián, por su parte, estaba dividido entre el amor y la angustia. Sabía que Elisa escondía algo importante, y su distancia lo estaba matando. Aún así, no podía rendirse. «Prefiero una verdad que duela que un silencio que me mate», murmuraba mientras caminaba por las calles silenciosas de Marbella, intentando reunir el valor para enfrentarla una vez más. Una tarde se encontró por casualidad con el ama de llaves de los Montoya en el mercado. Era una mujer sencilla, de hablar franco y mirada cansada. Al comentar sobre Elisa, suspiró. «Esa niña,
Siempre ha cargado con pecados que no son suyos. La frase se quedó martillando en su cabeza. ¿Qué significaba aquello? ¿De qué pecados hablaba? Días después, Sebastián decidió ir a la casa de los Montoya. No fue recibido con hospitalidad. Don Álvaro lo recibió en su despacho, sentado tras un imponente escritorio de roble, con expresión fría y mirada dura. «Veo que no has desistido», dijo sin rodeos. «No, señor», respondió Sebastián con firmeza, «porque ahora sé la verdad, y nada puede cambiar lo que siento por Elisa». El patriarca lo observó en silencio durante unos segundos antes de levantarse. «No entiendes. No se trata solo de ti o de ella. Se trata del nombre, el honor, la tradición, cosas que llevamos por generaciones». Sebastián respiró hondo y respondió, «Con todo respeto, señor, no hay honor en destruir dos corazones que se aman, y no hay tradición que justifique el sufrimiento de su hija». Don Álvaro permaneció inmóvil, con los puños cerrados sobre el escritorio. Por dentro, un torbellino lo consumía. Parte de él sabía que Sebastián tenía razón. Otra parte, la más orgullosa, se negaba a ceder. «Si sigues por este camino», dijo con tono amenazante, «ella dejará de ser mi hija». La amenaza flotó en el aire como una daga. Sebastián tragó saliva, pero respondió con valentía, «Entonces será hija del amor, no del miedo». Cuando Elisa supo de la conversación, lloró, no porque estuviera asustada, sino porque, por primera vez, alguien luchaba por ella de verdad. Toda su vida había sido decidida por otros, su ropa, sus amigos, incluso con quién debía casarse. Ahora, finalmente, tenía voz. «No voy a retroceder», se dijo frente al espejo, «ni por él, ni por nadie». Esa noche, enfrentó a su padre en el salón principal de la casa. «Quiero que sepa que no voy a renunciar a Sebastián». Don Álvaro se giró lentamente, sorprendido, por la firmeza de su hija. «Si das ese paso, Elisa, lo perderás todo, tu nombre, tu herencia, tu lugar en esta familia». Ella respiró hondo y respondió, «Prefiero perder todo eso que perderme a mí misma». Las palabras de Elisa resonaron por la sala como un trueno. Don Álvaro, sin saber cómo reaccionar, simplemente se retiró en silencio. Por primera vez, su autoridad había sido desafiada, y por quien menos esperaba. Mientras subía las escaleras, Elisa sintió miedo, pero también una libertad que nunca había experimentado. En los días siguientes la situación se agravó. Don Álvaro comenzó a cortar privilegios, cancelar compromisos sociales y alejar a los amigos de la familia. Pero nada de eso afectó a Elisa. Al contrario, cuanto más difícil se volvía, más se fortalecían ella y Sebastián. Se encontraban a escondidas en la antigua biblioteca de la ciudad, intercambiando promesas y trazando planes para un futuro incierto. «Podemos irnos», dijo Sebastián una noche, tomando sus manos. «Dejar todo esto atrás. Madrid, París, Buenos Aires, cualquier lugar es mejor que vivir encarcelados». Elisa sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No quiero huir. Quiero vencer aquí. Quiero que sepan que nuestro amor no es un escándalo, es una verdad». Sus palabras tocaron profundamente a Sebastián, y fue en ese momento cuando entendió. No se trataba solo de estar juntos, sino de cambiar el destino que les habían impuesto. Ya no era una lucha por amor, era una lucha por libertad. La tensión alcanzó su punto máximo durante el tradicional baile de gala de los Montoya, un evento que reunía a la élite de Marbella. Don Álvaro esperaba que Elisa asistiera sola, señal de que había renunciado a esa locura. En cambio, ella entró del brazo de Sebastián, bajo miradas de asombro y susurros escandalizados. Todo el salón se congeló. «¿Has perdido la cabeza?», susurró una de las tías. «Esto es una vergüenza». Pero Elisa mantuvo la cabeza en alto, ignorando los comentarios. Sebastián, por su parte, caminaba con firmeza, mirando a los ojos a cada persona que intentaba juzgarlos. En ese instante no había vergüenza, solo valentía. Don Álvaro observaba desde la escalinata principal, con el rostro pálido y los ojos humedecidos, algo raro en un hombre como él. Por un momento, vio en su hija a la mujer que su esposa había sido cuando joven, decidida, valiente, capaz de desafiar al mundo por aquello en lo que creía. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar dentro de él.
Durante el limpio discurso anual, el patriarca llamó a Elisa al centro del salón. Todos esperaban que la reprendiera públicamente, pero sus palabras tomaron a todos por sorpresa. «Esta es mi hija», dijo con la voz entrecortada, «y si ha elegido amar, entonces no seré yo quien se interponga en su camino». Un silencio pesado llenó el ambiente, seguido de murmullos de asombro. Elisa llevó las manos a la boca, emocionada. Sebastián la miró con ojos brillantes, incapaz de contener la sonrisa. Aquel hombre, tan inflexible y temido, se había rendido al poder del amor. No era un perdón inmediato ni un olvido fácil, pero era un comienzo. Después del evento, don Álvaro llamó a Sebastián en privado. «Nunca pensé que diría esto, pero cuídala, hazla feliz, y sobre todo no la decepciones». Sebastián asintió, sintiendo un peso liberarse de sus hombros. «Prometo hacerla feliz todos los días de mi vida». La noticia del apoyo del patriarca se extendió por todo Marbella. Muchos aún criticaban, otros guardaron silencio, pero algunos comenzaron a ver ese amor con nuevos ojos. Al fin y al cabo, si hasta don Álvaro Montoya se había rendido, tal vez había algo grandioso en esa unión. Algunas semanas después, Elisa y Sebastián oficializaron su compromiso en una ceremonia sencilla e íntima, lejos del lujo y las tradiciones que habían marcado sus vidas hasta entonces. No hubo joyas extravagantes ni invitados influyentes, solo promesas sinceras y lágrimas de felicidad. El día siguiente al compromiso, el sol se alzó sobre Marbella con un brillo diferente. Elisa despertó con una sensación que hacía mucho no sentía: esperanza. Sebastián pasó toda la mañana caminando por la playa, ensayando en voz alta lo que diría a don Álvaro. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Si quería estar con Elisa, tendría que enfrentarse al hombre que controlaba no solo la vida de ella, sino también el destino de ambos. Para entonces, toda la ciudad ya comentaba el escándalo. Los rumores sobre el romance prohibido entre los Montoya y los Ibáñez corrían de boca en boca en los cafés y mercados. Algunos veían la historia con fascinación, otros con desprecio. Elisa se convirtió en el centro de miradas juzgadoras y susurros allí donde iba. Aún así, nada de eso importaba. Había decidido luchar. Aquella tarde, Sebastián fue a la mansión de los Montoya. La atmósfera era pesada, y los criados lo miraban con desconfianza. Don Álvaro lo recibió en su despacho, sentado detrás de un escritorio imponente de caoba, con luz de expresión fría y ojos duros. «Veo que no has desistido», dijo sin rodeos. «No, señor», respondió Sebastián con firmeza, «porque ahora sé la verdad, y nada puede cambiar lo que siento por Elisa». El patriarca lo observó en silencio durante unos segundos antes de levantarse. «No entiendes. No se trata solo de ti o de ella. Se trata del nombre, el honor, la tradición, cosas que llevamos por generaciones». Sebastián respiró profundo y respondió: «Con todo respeto, señor, no hay honor en destruir dos corazones que se aman, y no hay tradición que justifique el sufrimiento de su hija». Don Álvaro permaneció inmóvil, los puños cerrados sobre la mesa. Por dentro, un torbellino lo consumía. Parte de él sabía que Sebastián tenía razón. Otra parte, la más orgullosa, se negaba a ceder. «Si sigues por este camino», dijo con tono amenazante, «ella dejará de ser mi hija». La amenaza flotó en el aire como una espada. Sebastián tragó saliva, pero respondió con valentía: «Entonces será hija del amor, no del miedo». Cuando Elisa se enteró de la conversación, lloró. No porque estuviera asustada, sino porque, por primera vez, alguien luchaba verdaderamente por ella. Toda su vida había sido decidida por otros: su ropa, sus amistades, incluso con quién debía casarse. Ahora por fin tenía voz. «No voy a retroceder», se dijo frente al espejo, «ni por él, ni por nadie». Esa noche enfrentó a su padre en el salón principal de la casa. «Quiero que sepa que no voy a renunciar a Sebastián». Don Álvaro se giró lentamente, sorprendido por la firmeza de su hija. «Si das ese paso, Elisa, lo perderás todo: tu nombre, tu herencia, tu lugar en esta familia». Ella respiró hondo y respondió: «Prefiero perder todo eso que perderme a mí misma». Las palabras de ella resonaron en la sala como un trueno.
Don Álvaro, sin saber cómo reaccionar, simplemente se retiró en silencio. Por primera vez, su autoridad había sido desafiada, y por quien menos esperaba. Mientras subía las escaleras, Elisa sintió miedo, pero también una libertad que jamás había experimentado. En los días siguientes, la situación se intensificó. Don Álvaro empezó a cortar privilegios, cancelar compromisos sociales y alejar a los amigos de la familia. Pero nada de eso afectó a Elisa. Al contrario, cuanto más difícil se volvía, más se fortalecían ella y Sebastián. Se encontraban a escondidas en la antigua biblioteca de la ciudad, intercambiando promesas y trazando planes para un futuro incierto. «Podemos irnos», dijo Sebastián una noche, sosteniendo sus manos. «Dejar todo esto atrás. Madrid, París, Buenos Aires, cualquier lugar es mejor que vivir prisioneros». Elisa sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No quiero huir. Quiero ganar aquí. Quiero que sepan que nuestro amor no es un escándalo. Es una verdad». Las palabras de ella tocaron profundamente a Sebastián, y fue en ese momento cuando comprendió. No se trataba solo de estar juntos, sino de cambiar el destino que les habían impuesto. Ya no era una lucha por amor, era una lucha por libertad. La tensión llegó a su punto máximo durante el tradicional baile de gala de los Montoya, un evento que reunía a la élite de Marbella. Don Álvaro esperaba que Elisa asistiera sola, señal de que había abandonado aquella locura. En cambio, ella entró del brazo de Sebastián, bajo miradas de asombro y susurros escandalizados. Todo el salón se paralizó. «Te has vuelto loca», susurró una de las tías. «Esto es una vergüenza». Pero Elisa mantuvo la cabeza en alto, ignorando los comentarios. Sebastián, por su parte, caminaba con firmeza, mirando a los ojos a cada persona que intentaba juzgarlos. En ese instante no había vergüenza, solo coraje. Don Álvaro observaba desde la escalinata principal, con el rostro pálido y los ojos húmedos, algo raro en un hombre como él. Por un momento, vio en su hija a la mujer que su esposa había sido cuando era joven, decidida, valiente, capaz de desafiar al mundo por aquello en lo que creía. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar dentro de él. Durante el discurso anual, el patriarca llamó a Elisa al centro del salón. Todos esperaban que la reprendiera públicamente, pero sus palabras tomaron a todos por sorpresa. «Esta es mi hija», dijo con la voz temblorosa, «y si ha elegido amar, entonces no seré yo quien se interponga en su camino». Un silencio denso llenó el ambiente, seguido de murmullos de asombro. Elisa llevó las manos a la boca, emocionada. Sebastián la miró con ojos brillantes, incapaz de contener la sonrisa. Aquel hombre tan inflexible y temido se había rendido al poder del amor. No era un perdón inmediato, ni un olvido fácil, pero era un comienzo. Después del evento, don Álvaro llamó a Sebastián en privado. «Nunca pensé que diría esto, pero cuídala, hazla feliz, y sobre todo no la decepciones». Sebastián asintió, sintiendo que un peso se liberaba de sus hombros. «Prometo hacerla feliz todos los días de mi vida». La noticia del apoyo del patriarca se extendió por todo Marbella. Muchos aún criticaban, otros guardaron silencio, pero algunos comenzaron a ver ese amor con nuevos ojos. Al fin y al cabo, si hasta don Álvaro Montoya se había rendido, tal vez había algo grandioso en esa unión. Algunas semanas después, Elisa y Sebastián oficializaron su compromiso en una ceremonia sencilla e íntima, lejos del lujo y las tradiciones que habían marcado sus vidas hasta entonces. No hubo joyas extravagantes ni invitados influyentes, solo promesas sinceras y lágrimas de felicidad. Cuando intercambiaron votos bajo el cielo estrellado de Andalucía, comprendieron que todo lo que habían enfrentado, el miedo, el dolor, los secretos, había valido la pena. El amor que comenzó como un pecado ahora era su mayor verdad. Y al besarse como marido y mujer, juraron no permitir jamás que el pasado dictara el futuro que habían elegido construir juntos.